investigación a fondo que pudiera terminar no nada más con la sanción de algunos de los encargados del mecanismo de protección, sino también con la posible desaparición de este mecanismo para que naciera otra instancia? Mira, no solamente es viable, es necesario y es una obligación del Estado ver que no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Y la respuesta es simple, tú ahorita sí es una pregunta, ¿cómo le decimos a las familias, cómo le decimos al gobierno que ese mecanismo no está funcionando? Pues es muy simple y directo. Tienen un perro cuidando una carnicería. O sea, ¿cómo va a ser posible que la gente de Genaro García Luna es el que te proporciona seguridad cuando ellos mismos son los que te ponen? Y lo digo por experiencia. Un policía federal fue el que me entregó en el 2019. Gente de Genaro García Luna, al final de cuentas. Entonces, ¿cómo lo hacemos saber? Pues denunciando, pero desafortunadamente las denuncias se realizan, pero el gobierno no actúa. Entonces, al final de cuentas, la responsabilidad directa viene siendo la Secretaría de Gobernación y del Ejecutivo Federal, en este caso el presidente de la República, porque no quiere voltear a ver que están matando a los periodistas y que no solamente se les está matando, sino se les está estigmatizando, que es otra manera de asesinarlos, de callarlos, ¿verdad? Haciendo una persecución de tipo judicial, una persecución criminalizando a los periodistas para después, posteriormente, si los llegan a asesinar, decir, es que andaba mal, por eso lo mataron, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que las cosas como son y como lo estamos diciendo ahorita, tienen a un perro cuidando una carnicería. Esa, es eso. Fíjate que esa es una definición que creo que queda, pues así le queda justa como anillo al dedo a esta situación que estamos viviendo, porque el asunto de RCU dando servicios de protección a periodistas cuando RCU está coludida con, o está relacionada más bien con Genaro García Luna, y sabemos que García Luna estaba coludido con el narcotráfico, y que sabemos que es prácticamente los grupos del narcotráfico los principales agresores a muchos periodistas. Es una situación bien delicada, porque vamos a llegar a final de cuentas a un hecho innegable. Un día se va a acabar la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, eso es innegable. Un día va a llegar a su fin el sexenio, porque está pactado así en el marco constitucional, va a terminar el sexenio del presidente López Obrador. Y mucha ha sido la obra del presidente López Obrador, combatiendo el narcotráfico, combatiendo la corrupción, combatiendo la pobreza, combatiendo la desigualdad, combatiendo las deficiencias de otros gobiernos que dejaron todavía como inercia en esta administración. Pero lamentablemente luego va a llegar un momento histórico, y eso es lo que yo estoy pensando, que va a llegar un momento histórico en el que van a pesar más estos pequeños hechos, de decir, es que hubo tantos asesinatos de periodistas en ese gobierno, y se va a tomar más en cuenta para la historia esa nefasta cuenta que llevamos de periodistas asesinados frente a los logros que pudo haber encabezado el presidente López Obrador. En pocas palabras, mi tesis es que el sexenio del presidente López Obrador, más allá de lo que logre, de los muchos avances que logre establecer, porque sin duda los va a lograr establecer, porque tenemos un muy buen presidente y tenemos una muy buena gestión de combate a la delincuencia, eso me queda perfectamente claro, pero no le están ayudando sus entornos. Los que rodean al presidente no le están ayudando, y ahí en el mecanismo de protección de periodistas, ahí hay una grave deficiencia que el presidente de la República necesita meter mano y ordenar ese asunto, y que muchos de esos funcionarios tendrían que ir a la cárcel, por supuesto, muchos integrantes del mecanismo de protección, así como está pasando, por ejemplo, con la fiscalía, que la fiscalía va a ser la que finalmente establezca el tono de esta administración pública, porque la Fiscalía General de la República está siendo totalmente inoperante. El señor fiscal Alejandro Gers Florero ha sido solamente eso, un florero que ha servido a intereses de grupos y de particulares, y que maneja la administración de la justicia a su antojo y a placer, pero que realmente no está dando ningún resultado al gobierno de la cuarta transformación del presidente López Obrador, y mucho menos a la sociedad. Por eso la importancia de que el presidente López Obrador en este momento, señale y ordene una investigación a fondo. No sé, mi querido Néstor, ¿tú vas a las mañaneras, a la conferencia de las mañaneras? Mira, sí he ido en algunas ocasiones, y realmente yo no
cuando he ido, no he ido tanto a cuestionar, sino a exponer ante el presidente, y la pregunta se da por sí sola, porque va implícita cuando fui y pronuncié o mencioné, ¿verdad?, cómo estaban, inclusive ese mismo grupo por el que fui privado de la libertad, ha secuestrado la Guardia Nacional. Fui y lo expuse, oiga, secuestraban a la Guardia Nacional en tal fecha, así, así, y las personas que la secuestran son fulano, sultano y mengano, di los nombres, di las fechas, y ese grupo trae una orden de aprehensión, o traen órdenes de aprehensión. ¿Qué pasa? Y en ese momento únicamente responden que se tienen que hacer cumplir las órdenes de aprehensión, porque si los traen, pues tienen que actuar, ¿verdad? Pero de eso que te estoy hablando hace año y medio, un año, entre año y medio, más o menos, que lo expuse. Y pues se cansa uno ahora sí que de ir a gritar allí a la presidencia de la República, porque son gritos desesperados los que pega uno. Mira, yo respeto mucho el trabajo del presidente, créemelo, porque está empleando una estrategia de seguridad que es un modelo italiano, ¿verdad?, que funcionó en Italia y que está funcionando aquí, que está poniendo en su lugar a mucha gente corrupta, que sí está haciendo, actuando, ¿verdad?, pero en las altas cúpulas. Pero nosotros, tú, yo, todos, el pueblo, nos han dejado solos. Mientras ellos ajustan cuentas allá entre ellos, ¿verdad?, nos han dejado solos porque uno se cansa de ir a gritar, de llamar a la Guardia Nacional, de llamar a los números de emergencia, de llamar en el botón de pánico, y nunca hay una respuesta para uno, ¿verdad? Entonces, si el presidente de la República está esperando que las cosas en automático se resuelvan, cuando él resuelva las situaciones en las cúpulas de poder, pues esto va a tardar mucho, y como tú bien dices, él va a salir como presidente, pero le va a pesar mucho más el haber dejado solo el pueblo, porque el pueblo así lo percibe, nos están dejando solos. Tienes las comunidades secuestradas, no solamente en Tamaulipas, las comunidades completas desplazadas, sino en Guerrero, en Michoacán, que Sí, duelen exactamente de lo mismo. No sí. acude la autoridad, no va el ejército, no va la marina como anteriormente sucedía. No hay pues ahora sí que alguien que ponga un orden acá en el pueblo, ¿verdad? En los pueblos, en las comunidades, y están asesinando gente, y cuidado y te metes tú o yo a una comunidad de esas, porque así nos está yendo si es que logramos salir, ¿eh? Porque Así es, mi representamos, querido. a final de cuentas, un peligro para este tipo de intereses. Sí, es correcto lo que refieres y estoy completamente de acuerdo con eso. Pero antes, déjame hacerte una pregunta. Tú eres un analista muy, muy agudo y a veces hablamos así como en términos muy generales. El mecanismo, los periodistas los están agrediendo, los están matando. ¿Hay algún factor fundamental en todos los asesinatos que han ocurrido en los últimos, vamos hablando de los últimos meses, del año pasado y en lo que va de este año? ¿Hay algún factor de coincidencia de todos los asesinatos como para pensar que podría ser una estrategia del crimen organizado para seguir calentando esto, para seguir desestabilizando el país? Perdón, porque hay que recordar que el presidente López Obrador recién acaba de decir que no es la intención del Estado asesinar periodistas, no es decisión del Estado asesinar periodistas, lo ha dicho en esas palabras, cosa que yo le creo. Yo creo que en esta administración, por primera vez en muchos sexenios, en muchas décadas, no hay una decisión oficial para perseguir a periodistas ni asesinarlos, eh, como ocurrió bueno, con la caterva de los anteriores presidentes. Entonces, ¿crees tú que hay una estrategia institucionalizada, por llamarla de alguna forma, por parte del crimen organizado para atacar a los periodistas? Definitivamente que sí la hay, mira, y el factor común en todo esto, el denominador común es la impunidad con que se manejan. Al haber una impunidad, como lo dije anteriormente, el crimen organizado empieza a presumir, empiezan a jactarse y empiezan a mandar el mensaje directo de que eso le va a pasar a todos los que se atrevan, pues ya no a publicar, porque todo lo que hacen es público, sino en determinado momento a denunciar. ¿Y dónde denuncias? En la fiscalía. ¿Y qué es lo Claro. que ha resuelto la fiscalía? No resuelven absolutamente nada. Tenemos a Ricardo Pérez Sánchez del Pozo, que ha tenido quejas por todos lados, que es el encargado precisamente de resolver los asuntos de los periodistas, que se le han hecho plantones, marchas afuera de la fiscalía,
señor sigue tan tranquilo como siempre y el fiscal general de la República, Alejandro Germanero, pues no hace absolutamente nada por resolver lo que está pasando en esa fiscalía especializada. Pero El totalmente, crimen, el crimen totalmente. organizado y los Sí. políticos coludidos con el crimen organizado siguen actuando de manera impune y entonces el común denominador es muy claro. El mensaje es: no te metas con quien no debes de meterte o con quien no quieran que se metan, porque como quieran no hay consecuencias de nada. Y esto, por supuesto, mi querido Néstor, nos lleva a un segundo efecto, a un efecto colateral más allá de la persecución y la intimidación de los periodistas, que sería la creación de zonas de silencio periodístico en todo el país. Yo actualmente registro 46, 47 zonas de silencio en todo el país donde ya no hay ejercicio periodístico. Si habláramos por estados que están silenciados, mi querido Néstor, ¿cuáles serían los estados que al día de hoy, no tienen una prensa libre ni crítica? Pues al final de cuentas tienes bastante claro ahí el caso de Guerrero, el caso de Michoacán y el caso de Tamaulipas. Un ejemplo, el día 19 de junio hubo una masacre en Tamaulipas donde salieron gente del crimen organizado en la ciudad de Reynosa a disparar de manera aleatoria a la población. Quien se atravesara, que anduviera caminando en la calle, le disparaban. Hubo un periodista, un freelancer que es Marco Antonio Castillo, Sí. casi estaba transmitiendo en vivo, en un reality, como si fuera un reality show, lo de los asesinos disparando, ¿verdad? En medio, y él atrás de ellos Sí. grabando las personas, transmitiendo en vivo las personas que habían caído abatidos por esos sicarios. Sí. Lo empezaron a amenazar, igual a un activista que un día antes había manifestado pidiendo un poco de paz, ¿verdad?, para Reynosa porque estaban asesinando gente. Se reportaron al mecanismo y algunas organizaciones internacionales. Hasta ahorita el gobierno no les ha brindado ningún tipo de protección, ni siquiera han tomado como evidencia sus videos en alguna fiscalía, a pesar de que fueron transmitidos en vivo, y ellos mejor se tuvieron que callar la boca, tuvieron que guardar silencio y tienen que esconderse porque están en peligro, porque no tienen ningún tipo de protección y porque si lo vuelven a hacer ya están amenazados de lo que va a suceder, ¿verdad? Ellos ya saben lo que va a pasar y deja tú que se metan con uno como, pues uno al final de cuentas ya hasta se acostumbró uno a andar en el peligro, en medio de la violencia, pero ¿y la familia, Claro. tu familia, mi familia? ¿Qué pasa con ellos? Ellos no tienen la culpa Exacto. de nada. Entonces uno tiene que buscar la protección, ¿verdad?, de todos ellos también. Claro.